Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros repasando el estudio del libro de esta semana. Recuerden que este canal y su contenido solo están disponibles en este canal de YouTube. No subimos contenido ni a Facebook ni Instagram, ni ninguna otra red social. Muchas gracias por visitarnos. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana comenzamos con el repaso del capítulo 9. Lleva como título: Dios no es parcial. Este capítulo está basado en Hechos, del capítulo 10, versículo 1, al capítulo 11, versículo 30. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 1 al 7, y el recuadro de la página 70 titulado Cornelio y el ejército romano. Comencemos con el estudio. La sección 3 lleva como título, Gente de las naciones había aceptado la palabra de Dios. Dice así: ¿Estarían dispuestos los cristianos judíos a predicarles a los incircuncisos? En esta sección, veremos cómo el Espíritu de Jehová abrió los corazones de sus siervos, para que superaran los prejuicios y cómo esto dio un gran impulso a la obra de dar testimonio a personas de todas las naciones. La pregunta de los párrafos del 1 al 3, dice así: ¿Qué visión tuvo Pedro, y por qué es importante saber lo que significa? Vamos con la respuesta. Pedro no se dejaba llevar por prejuicios, ya que se hospedaba en casa de un curtidor. Muchos judíos menospreciaban a los curtidores porque trabajaban con pieles, cadáveres de animales y con materiales repugnantes. De hecho, se consideraba a los curtidores indignos. Aún así, Pedro, como judío, había crecido con la creencia de que ciertas personas eran impuras o no aptas para tener un vínculo con Dios, según la ley mosaica. Sin embargo, la voz divina le instruyó a no llamar impuro lo que Dios ha purificado, desafiando así su comprensión limitada de la voluntad divina. Esta revelación fue fundamental para preparar el terreno para la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. La visión de Pedro no solo desafiaba su concepción de pureza ritual, sino que también apuntaba a una verdad más profunda, que la salvación y la gracia de Dios no estaban limitadas a un grupo étnico particular, sino que estaban disponibles para todas las personas, sin distinción. Esta revelación fue crucial para la inclusión de los gentiles en la comunidad de creyentes y para el desarrollo de la obra. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. Al comprender el significado de esta visión, los seguidores de Jehová son llamados a adoptar una perspectiva más amplia y amorosa hacia todas las personas, reconociendo que todos son igualmente amados y dignos de la gracia divina. Esto es esencial para dar un testimonio completo sobre el reino de Dios, ya que refleja la misma compasión y amor incondicional que Dios tiene por toda su creación. Muchas gracias. Entramos en el primer subtema titulado Le rogaba a Dios constantemente. Este subtema está basado en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 8. Escuchamos estos versículos, y dicen así. Ahora bien, en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, un oficial del ejército en lo que se conocía como el regimiento italiano. Era un hombre devoto que temía a Dios, al igual que toda su casa. Ayudaba mucho a los necesitados y le rogaba a Dios constantemente. Pues bien, cerca de la hora 9 del día, vio con claridad en una visión que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirándolo aterrorizado y le preguntó: ¿Qué sucede, Señor? Él le dijo: Tus oraciones y la ayuda que les das a los pobres han subido hasta Dios, y Él las recuerda. Así que envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, conocido como Pedro. Se está hospedando con Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Tan pronto como se fue el ángel que le habló, él llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto de entre sus asistentes. Les contó todo y los envió a Jope. Muchas gracias. Ahora, antes de pasar a las siguientes preguntas, leeremos el recuadro de la página 70, titulado Cornelio y el ejército romano.
Cesarea era el centro político y militar de Judea, que era parte del Imperio Romano. El gobernador tenía a su cargo entre 500 y 1000 jinetes de caballería y 5 cohortes, o grupos, de infantería, cada una de ellas con unos 600 soldados. Por lo general, se reclutaba a hombres que no eran ciudadanos romanos. Aunque la mayoría de los soldados estaban en Cesarea, había grupitos por toda Judea. En Jerusalén, en la fortaleza Antonia, había una cohorte permanente que patrullaba el monte del templo y la ciudad. Durante las fiestas judías, se enviaban refuerzos para evitar posibles disturbios. Un centurión estaba al mando de unos 100 hombres. El texto griego de Hechos 10:1 indica que Cornelio era un centurión en lo que se conocía como el regimiento italiano, probablemente con base en Cesarea. Es posible que este regimiento sea la cohorte itálica segunda de ciudadanos romanos voluntarios. Los centuriones gozaban de un nivel social, militar y económico muy importante. De hecho, se cree que cobraban 16 veces más que un soldado raso. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta de los párrafos 4 y 5, dice así. ¿Quién era Cornelio, y qué sucedió mientras oraba? Vamos con la respuesta. Cornelio era un hombre notable en la ciudad de Cesarea, un centurión del ejército romano que se destacaba por su devoción a Dios y su generosidad hacia los necesitados. Aunque no era judío ni prosélito, su temor a Dios y su conducta piadosa lo distinguían como alguien especial ante los ojos de Dios. Cornelio, a pesar de su origen gentil, mantenía una relación cercana con el Dios de Israel, y buscaba constantemente su guía y dirección a través de la oración. Mientras Cornelio estaba orando en su casa, a eso de las 3 de la tarde, recibió la visita de un ángel. Esta aparición divina confirmó la aceptación de Dios hacia él, y su reconocimiento de las buenas obras y la piedad de Cornelio. El ángel le informó que sus oraciones y sus actos de caridad habían sido observados por Dios, y habían ascendido como un memorial ante él. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. El ángel le instruyó a enviar mensajeros a buscar a Pedro, el apóstol, que se encontraba en Jope. Este encuentro divino marcó un punto crucial en la historia de la expansión del Evangelio, ya que Cornelio, que era un gentil, estaba a punto de recibir el mensaje de salvación a través de la fe en Jesucristo. La obediencia inmediata de Cornelio a la instrucción divina señala su disposición para recibir la palabra de Dios y abre la puerta para que los gentiles entren en una relación con Dios a través de la fe en Cristo. Este evento subraya la universalidad del plan de salvación de Jehová y su deseo de que todas las personas, independientemente de su origen étnico o religioso, puedan ser reconciliadas con Él, a través de la fe en Jesucristo. La historia de Cornelio y Pedro es un poderoso recordatorio de la amplitud de la gracia y el amor de Dios, y sirve como un llamado a todos los creyentes a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta de los párrafos 6 y 7. Esta pregunta tiene dos partes, A y B. La parte A dice así. Cuente una experiencia que demuestre que Dios escucha las oraciones de quienes lo buscan con sinceridad. Vamos con la respuesta. La historia de la mujer albanesa del párrafo es un testimonio conmovedor de cómo Jehová escucha las oraciones de aquellos que sinceramente lo buscan. En un momento de necesidad y preocupación por la educación de sus hijas, ella elevó una súplica a Dios pidiendo ayuda y orientación. Pocos momentos después, una hermana que predicaba, llegó a su puerta ofreciéndole una atalaya que abordaba precisamente el tema que estaba en su corazón, la crianza de los hijos. Para ella, fue una clara confirmación de que Dios estaba respondiendo a su petición y proveyendo la ayuda que necesitaba en ese momento crucial de su vida. Este encuentro fortuito no solo la llevó a estudiar la Biblia junto con sus hijas, sino que su esposo también se involucró en este camino de fe. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 6 y 7, dice así. ¿Qué nos enseña este tipo de experiencias? Vamos con la respuesta.
Estas experiencias nos demuestran que Jehová responde a las oraciones de aquellos que lo buscan sinceramente. En 1 de Reyes, capítulo 8, versículos del 41 al 43, vemos cómo Jehová está atento a las súplicas de sus hijos y que escucha sus clamores con compasión y amor. La historia de la mujer albanesa es solo un ejemplo más de cómo Dios interviene en las vidas de las personas para brindarles consuelo, orientación y ayuda en tiempos de necesidad. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Estas experiencias también nos enseñan que los ángeles son instrumentos del mandato divino en la vida de las personas. La visita de la hermana con la revista adecuada, en el momento preciso, no es una coincidencia, sino más bien una intervención divina. Apocalipsis, capítulo 14 versículos 6 y 7, nos recuerda que Jehová utiliza diversos medios, incluyendo a sus siervos y a los ángeles, para cumplir sus propósitos y responder a las oraciones de su pueblo. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 6 al 12 de mayo de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 9. En este caso, estudiaremos los párrafos del 8 al 16, y el recuadro de las páginas 61 y 62. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.